Bien, vamos a estudiar sobre la estequiometría. Y la estequiometría es el campo de la química que estudia las relaciones entre las cantidades que intervienen en una reacción química. Y para el estudio de la estequiometría vamos a utilizar un concepto muy importante, como lo es el concepto de mol. El mol es una unidad química que indica cantidad de sustancia. Cuando hablemos de un mol nos vamos a referir a muchas situaciones, dependiendo de lo que nos estemos refiriendo. Si es en el caso de partículas, un mol significa 6,02 por 10 a la 23 moléculas, si estamos hablando de moléculas o si estamos hablando de cualquier objeto sólido. Un mol equivale en volumen 22,4 litros. Un mol equivale en temperatura a 273 Kelvin. Y un mol también equivale al peso molecular de cualquier compuesto químico. Es muy importante también saber que una molécula son 2 átomos o más, pero para términos de ejercicios vamos a decir que una molécula son 2 átomos. Todas estas definiciones las estoy dando porque las vamos a usar en los ejercicios que vamos a realizar. Bien, asimismo, para estudiar la estequiometría tenemos que hablar de algo muy importante que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Qué sucede? Cuando se realiza una reacción química, siempre va a haber uno de los reactivos que se va a acabar primero, que se va a consumir más rápido que el otro. A ese reactivo lo llamo limitante. ¿Por qué limitante? Porque él limita la reacción. Cuando él se acaba, la reacción deja de ser. Se acabó la reacción. ¿Por qué? Porque uno de los reactivos se terminó. Asimismo, el reactivo en exceso, pues, es lo contrario. Es aquel reactivo que sobró en la reacción, que cuando el limitante se acabó, el otro quedó. Rendimiento teórico. El rendimiento teórico es la masa que por teoría debería producirse en una reacción química. Sin embargo, por motivos de que muchas sustancias no vienen en su 100% de pureza, pues cuando se hace la reacción química, la masa que se forma no es completa, no es como debería de ser, según el rendimiento teórico. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje de impurezas que impiden que la reacción sea el 100% pura, vamos a decirlo así. Entonces, en ocasiones las reacciones químicas tienen un rendimiento real, que es la masa que realmente se formó, que es diferente al rendimiento teórico, que es la masa que debería formarse por teoría. Entonces, cuando el rendimiento real es menor que el rendimiento teórico, ejemplo, hay una reacción de dos sustancias y debería formarse en la reacción 100 gramos por teoría, pero resulta que se formó 98 gramos, no los 100. Entonces, esos 98 gramos que en realidad se formaron es mi rendimiento real. Y el rendimiento teórico eran los 100 gramos que deberían formarse. Entonces, cuando el rendimiento real es menor que el teórico, tenemos que calcular algo que se llama porcentaje de rendimiento, que es saber del 100% qué porcentaje fue lo que realmente se formó de masa en esa reacción química. Para finalizar esta explicación teórica, recordemos el concepto de peso atómico y peso molecular. El peso atómico es la masa que cada átomo tiene individualmente, la masa de un átomo de oxígeno, por ejemplo, que es 16. Eso es peso atómico. El oxígeno pesa, un átomo de oxígeno pesa 16. Un átomo de hidrógeno pesa 1. Entonces, ese peso único, individual, es el peso de un átomo de ese elemento. El molecular es diferente. El molecular es el peso de toda la molécula, sumando el peso atómico de cada elemento por el número de átomos que tiene. Al final, el peso completo de esa molécula se llama peso molecular. Ejemplo, el agua tiene dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno pesa 1 y el oxígeno pesa 16. Esos son pesos atómicos.
Pero si yo calculo el peso molecular de esto completo, eso me va a dar 18 gramos mol. Entonces, ese 18 gramos mol es el peso molecular. Por lo tanto, el peso molecular es completo de la molécula. Peso atómico, lo que pesa cada elemento de manera individual. Problema 1. Hallar el número de moles, moléculas y el volumen ocupado por 30 gramos de dióxido de azufre en condiciones normales de temperatura y presión. Cada vez que vean estas siglas, significa eso, condiciones normales de temperatura y presión. ¿Qué quiere decir condiciones normales? Bueno, condiciones normales significa que un mol, que es mi constante, siempre va a ser 6,02 por 10 a la 23 moléculas, en el caso de moléculas, y que va a ser 22,4 litros cuando calculemos volumen. Estos son constantes. Un mol es esto, un mol es esto. Bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular siempre el peso molecular del compuesto que me... Para calcular el volumen, utilizamos también la constante de mol. En un mol de dióxido de azufre hay... ¿Cuánto hay? Según la teoría, 22,4 litros de dióxido de azufre. Eso lo dije hace unos minutos. Entonces la pregunta es, no puedo colocar aquí 30 gramos, en 30 gramos que es el dato que me dan. ¿Por qué no puedo escribir gramos? Porque dije que si aquí tengo mol, aquí debo tener mol, no puedo tener gramos. Entonces los 30 gramos yo los convertí a moles hace rato. ¿Cuántos moles me dieron? 0,46. Entonces, en 0,46 mol, que es lo mismo que 30 gramos. Lo que pasa es que está convertido a mol con la fórmula o la ecuación que les indiqué. Entonces, en 0,46 mol, ¿cuántos litros hay? ¿Cuánto volumen se ocupa? X es igual a este por este entre este. 0,46 mol de dióxido de azufre por 22,4 litros entre 1 mol de dióxido de azufre. X es igual a, multiplicamos y dividimos en la calculadora y eso me da 10,30 litros de dióxido de azufre. Entonces, ya tengo el volumen que ocupó. ¿Cuánto volumen ocuparon los 30 gramos? 10,30 litros. Y este es el final de nuestro primer ejercicio o problema. Bien, vamos con el segundo problema y dice así. ¿Cuántos moles de dióxido de azufre se obtendrán por oxidación de 3 moles de sulfuro de hierro 2? Muy bien, esta va a ser otra manera para calcular moles, porque para calcularlos con la fórmula que yo les di, número de moles igual a masa entre peso molecular, yo necesito el peso molecular de dióxido de azufre, que lo puedo calcular, sí, pero no tengo la masa, no me dicen nada de masa. Entonces, como no me dan masa, yo no puedo calcular moles de manera tradicional. Entonces, estamos frente a un ejercicio que se debe calcular los moles por regla de 3. Para yo hacer una regla de 3, yo necesito la ecuación química, que yo la voy a dar cuando coloque la actividad. Eso se debe dar. Entonces, vamos a observar los compuestos que se nombran en el problema. ¿Cuántos moles de dióxido de azufre? Es decir, me están preguntando de este. Se obtendrán por oxidación de 3 moles de sulfuro de hierro 2, o sea, este. De este me dan 3 moles. Como nada más interviene este señor y este señor, de estos dos yo me olvido. Siempre se van a olvidar de los compuestos que no nombre el problema. El problema les va a ayudar a poder solucionar el ejercicio. Recuerden que esto es química analítica. En la química analítica, como la palabra lo dice, debemos analizar, porque hay muchos tipos de ejercicios diferentes. Entonces, debemos analizar lo siguiente. Los compuestos que nos nombran los tomamos en cuenta, los que no, no. Eso por ese lado. Bien, la ecuación química nos da una información, nos dice que 4 moles
de sulfuro de hierro 2 con 11 moles de oxígeno producen 2 moles de óxido férrico más 8 moles de dióxido de azufre. Eso es lo que quiere decir. Pero como a mí me interesa es este con este, entonces yo voy a decir que 4 moles de este señor producen 8 moles de este señor. Que eso lo dice la ecuación. 4 moles de sulfuro de hierro producen 8 moles de dióxido de azufre. Profesor, ¿de dónde sacó usted esta información? De aquí y de aquí. Profesor, ¿y esto lo va a dar usted? Sí, la ecuación química la doy yo. Entonces de aquí sacan la información. La pregunta es, ¿cuántos moles de dióxido de azufre, o sea, X, cuántos, se van a obtener por la oxidación de 3 moles de sulfuro de hierro? Entonces aquí coloco 3 moles de sulfuro de hierro. ¿Cómo sé yo que lo debo colocar aquí? Por el compuesto. Si aquí hay sulfuro de hierro, aquí también debe haber sulfuro de hierro. Si aquí hay dióxido de azufre, aquí me debe dar dióxido de azufre. Si coloco esto al revés, está mal. Ojo con eso. X es igual a, entonces, 4 moles producen 8 moles. 3 moles, ¿cuántos producirá? Multiplicamos este por este y lo dividimos entre este. Es obligatorio hacer esta segunda parte, por favor, para que cuando hagan los ejercicios en su hoja de examen no me vayan a aceptar de esto el resultado directamente, porque esto se llama procedimiento y se debe respetar y se debe hacer. 3 moles de de sulfuro de hierro 2 por 8 moles de dióxido de azufre entre 4 moles de sulfuro de hierro 2. 3 por 8, 24. Entre 4, eso me da 6. X igual a 6 moles. ¿De quién? Este con este se simplifica y me quedan moles de dióxido de azufre. Y ese es el resultado de mi ejercicio. Entonces, ¿cuántos moles de dióxido de azufre se obtendrán? 6 moles de dióxido de azufre se van a obtener por oxidación de 3 moles de sulfuro de hierro.